¿Cuál es el mejor gobierno del mundo y a qué apuesta su líder? ¿Qué está haciendo el presidente o el primer ministro de ese país? La idea es analizar si el régimen político produce buenos resultados desde el punto de vista socioeconómico y cultural. ¿Cómo está organizado ese régimen político? Muy bien, pero sobre todo, lo más importante es que la política existe para dar buenos resultados. Por eso, a la hora de preguntarnos qué está haciendo su líder, vamos a estar hablando de, por ejemplo, qué hace Donald Trump y el sistema presidencialista de Estados Unidos, Bukele en El Salvador, Boric en Chile, Petro en Colombia, Trudeau en Canadá, Macron en Francia, que es un sistema parlamentario mixto, y el caso de Sánchez en España, que es una monarquía parlamentaria que tiene presidente y primer ministro, igual mixto que Francia. Bueno, todo esto, la idea de todo esto es preguntarnos cuál es el mejor gobierno del mundo y también queremos saber qué opinas tú y sobre todo saber qué está haciendo su líder para lograr las metas. Si no hay buenas metas, no importa cuál es la organización política, lo importante es lograr buenos resultados, es decir, que los ciudadanos que viven en ese país tienen buenos estándares de vida. ¿Qué tal amigos? Soy Antonio San Martín. Esto es Status Quo. Este es el segmento ¿Cuál es el mejor gobierno del mundo? Voy a explicarles cómo vamos a llegar a esos resultados. Es decir, cuál va a ser la metodología que vamos a estar utilizando para poder analizar el país y determinar si es un buen gobierno o un mal gobierno, no solamente por su organización política, sino también por los resultados que produce. En lo que tiene que ver con organización política, lo primero que vamos a determinar es el tipo de distribución territorial del poder, si es unitaria, si es federal. Vamos a estar analizando cómo está organizado el órgano legislativo, si es unicameral o si es bicameral, el tipo de régimen político de ese país, si es un poder político donde la concentración recae en el ejecutivo, es decir, presidencial, si el poder político recae en el órgano legislativo, es decir, si es un gobierno parlamentaria, o si tenemos un sistema mixto, es decir, una mezcla entre presidencial, entre parlamentario e inclusive muchos casos de monarquías, por eso regímenes parlamentarios mixtos, en donde existe monarquía, existe primer ministro y también existe presidente. Todo eso lo vamos a estar analizando país por país. ¿Cuál es el tipo de elección del Ejecutivo? Si es una elección directa, como la mayoría de los países en América Latina, o si es una elección indirecta, como lo hacen los países parlamentarios. También vamos a estar hablando de cuánto dura el Ejecutivo, cuánto dura ese primer ministro, cuánto dura ese presidente en el poder, 4, 5, 6 años. Y el sistema judicial es muy interesante. ¿Quién nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Lo hace el Ejecutivo con la aprobación del Legislativo? ¿Lo hace el Legislativo o es el mismo órgano judicial a través de un mecanismo de méritos que ellos mismos se encargan de seleccionar al órgano judicial? Bien, esto también va a ser analizado dentro de los mecanismos de análisis de la organización política de cada uno de los países. ¿Cuánto tiempo duran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién nombra también al procurador, el que se encarga de hacer la investigación de los delitos? Bien, ¿cuánto tiempo también dura esa persona? ¿Es temporal? ¿Es vitalicio? Todo eso vamos a estar analizándolo en este segmento. El contralor de cuentas, es decir, el que se encarga de velar que los recursos del Estado sean bien administrados. Lo nombra el Ejecutivo, lo nombra el Legislativo. Todo eso es parte de lo que nosotros llamamos el análisis de la organización política. Pero esta organización política, como ya lo mencionamos al principio, tiene que producir resultados. De nada sirve el esquema político si los ciudadanos no tienen buenos estándares de vida. Por eso, lo que estamos haciendo en este segmento de cuál es el mejor gobierno del mundo es analizar las principales variables que pues, son mediciones que organizan diferentes instituciones internacionales, como por ejemplo el índice de desarrollo humano es un índice que el PNUD lo hace
El índice de desarrollo sostenible es un índice que lo hace el Banco Mundial. El de desarrollo humano no solamente analiza los datos macroeconómicos, como por ejemplo cómo es el Producto Interno Bruto, cómo es pues el ingreso per cápita, por ejemplo, esos son valores macroeconómicos, cuáles son el porcentaje de pobres que tiene cada país. Todo eso son números macroeconómicos, pero entonces el PNUD lo que hace es que lo cruza con valores que son de carácter sociales y culturales. Por ejemplo, analizan cómo es el sistema educativo, analizan cómo está el estado de la salud, cómo es la salud pública en ese país, el estado de las carreteras. Todo eso es lo que se conoce como el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo sostenible lo que hace es que analiza las variables macroeconómicas con el tema de la preservación al medio ambiente. O sea, ¿qué tanto ese país, su modelo económico, cuida el medio ambiente? Es decir, se cuidan los recursos renovables y eso es un índice que lo hace el Banco Mundial. Otra de las variables que utilizamos para medir qué tan buen resultado está produciendo ese gobierno es la red vial. ¿Por qué la red vial? Porque es la carta de presentación de los países, su sistema de carreteras. Y existen organizaciones internacionales que se encargan de hacer esas clasificaciones sobre la red vial. Luego usamos unas variables que son muy interesantes, la percepción de corrupción. Eh, A ver, eso tiene que ver con la administración de justicia y sobre todo el tema de que las sanciones penales se cumplan, es decir, que no exista impunidad. Este índice de percepción de corrupción lo hace Transparencia Internacional y de ahí tomamos esa data. Y tenemos el índice global de democracia, que es que analiza no solamente si en ese país existen las principales instituciones democráticas, como por ejemplo procesos electorales, partidos competitivos, es muy importante también que en ese país exista el respeto por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por la libertad de disentir. Así que este índice global de democracia lo hace IDEA y aquí de esa institución tomamos entonces estas variables. Finalmente, nosotros analizamos cuáles son los recursos económicos que tiene cada país, porque cada país es distinto y cada país tiene diferentes riquezas. Bueno, eso es parte de nuestro análisis y al final le damos una clasificación, le damos un puntaje y determinamos de acuerdo a ese puntaje cuál es la posición que tiene ese país. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el mejor gobierno del mundo? Me encantaría hacer este trayecto, este recorrido país por país. Vamos a agarrar uno de América Latina, uno de Europa, uno de África, uno de Asia, y así nos vamos a ir analizando su régimen político y luego viendo sus riquezas naturales, sus riquezas económicas, y luego valorando si realmente ese régimen político está produciendo buenos resultados, y así podemos determinar cuál es el mejor gobierno del mundo. ¿Nos acompañan? ¿Qué opinas tú? Dime tú, ¿cuál es el mejor gobierno del mundo? Hasta la próxima.